tal estamos? Pues estábamos en adoración y la verdad que no sé si lo puedes afirmar igual que yo, pero la presencia de Dios se sentía de una manera muy especial, ¿no? En medio de las adoraciones, y yo decía, Señor, siempre que voy a compartir algo estoy un poco pues nervioso, obviamente, ¿no? Por intentar transmitir lo que siento que Dios me ha dado para vosotros. Pero en medio de la adoración y sintiendo su presencia, digo, Señor, es lo único que necesito. Que tú me rodees, ¿no? Que tú nos rodees a todos, porque eso nos hará estar conectados contigo para escuchar tu voz esta mañana. Y es tan precioso de verdad estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y es literal. Él establece su morada, Él establece su presencia. No le vemos, no le sentimos, ¿no? En lo físico, pero literalmente Él nos rodea con su Espíritu Santo, ¿no? Y así estemos en medio del océano, en medio de un desierto, o incluso en el espacio, yo no sé los astronautas, pero aunque estemos en sitios tan distantes que creemos que no podemos tener relación con nadie, yo estoy seguro que si allí adoramos a Dios, ahí está la presencia del Señor con nosotros. Así que estoy en esa confianza. Quisiera compartir una porción de la Escritura, sobre todo una parte histórica en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el reinado del rey Salomón. Y quisiera que juntos esta mañana pues pudiéramos vernos reflejados un poco en él, ¿no? En los desafíos que él tenía y en las luchas que también él tenía y en las victorias que también él tenía. Me gustaría que oráramos brevemente, ¿te parece bien? Cierra tus ojos y vamos a orar un momentito. Señor Jesús, queremos disponernos de todo corazón, Señor, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra correcta actitud para escuchar tu voz, Señor. Permítenos estar en sintonía contigo y permite, Señor, también que a través de mis palabras, Señor, tú puedas hablarnos esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sobre todo vamos a estar en el libro de Primera de Reyes. Si quieres, ya ve buscando por ahí el libro de Primera de Reyes. Y quisiera comentar un poco acerca del rey Salomón, pero también un poquito de contexto acerca pues de los reinos anteriores a Salomón. Muchos ya sabemos que Salomón fue el rey sabio, ¿no? La palabra sabiduría está asociada con Salomón yo creo que en todas las culturas se oye y se reconoce esto. Y antes del rey Salomón reinó su padre, el rey David, y antes del rey David estuvo el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, entró a la tierra prometida, a la tierra Canaán, y después de años, pues empezó una temporada que se llama la temporada de los reyes, empezando con Saúl, David y luego Salomón. Y es muy interesante un poco ver cómo se fue gestando un pueblo unido con los reinos, pero también un pueblo que poco a poco se fue alineando a Dios, ¿no? Porque a través del reino, sobre todo del rey David, David fue un hombre, bueno, nos dejó herencia literaria muy amplia, ¿no? En el libro de Salmos. Paco mismo acaba de leer una porción del libro de Salmos preciosa, ¿no? Donde habla acerca de la relación tan personal que tenía David con Dios y más que eso todavía, su capacidad de transmitir esa pasión y esa relación con el pueblo. Porque lo que nos leía Paco expresaba precisamente cómo el rey invitaba al pueblo a alabarle, a adorarle y a ver cómo Dios se manifestaba también en sus propias vidas. No solamente en el rey David, no solamente en el pueblo o en el reino próspero y que estaba conquistando grandes territorios,
sino también de manera individual en cada persona que formaba el pueblo de Dios, ¿no? Y eso es algo que trajo muchísima riqueza en ese tiempo, obviamente con el reinado del rey David. El rey David se ocupó de restablecer y reordenar cosas en el reino, como lo es el culto a Dios. Estaba cuando el rey David empezó a reinar, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, estaba en otras tierras, en medio de tierras filisteas. Él mandó llamar el arca y bueno, es muy interesante ver todo el proceso que él fue también aprendiendo a hacer las cosas correctamente, sin cometer errores, pero había un celo y una pasión por estar con Dios, por amarle, por entregarle todo, ¿no? Y eso se ve reflejado de una manera muy, muy, muy gráfica en la prosperidad de su reino. Él fue un rey de conquistas, él conquistó territorios, fue un rey, la Biblia habla de que fue un rey de guerra, ¿no? Un guerrero. Y fue un rey que tocó el corazón de Dios. Y este rey llega a su tiempo en el que tiene que delegar el reino, porque ya está avanzado en edad, y lo tiene que delegar en su hijo. Y en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1, dice, llegaron los días, Primera de Reyes capítulo 2, verso 1, del 1 al 4 vamos a leer. Se llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Cuando dice aquí sé hombre, yo me imagino que es realmente es como decir, ponte los pantalones, ¿no? Porque vienen cosas buenas, importantes y desafíos. Verso 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me dio, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Está aquí el rey David hablando con su hijo y diciéndole justo antes de morir cosas claves, diciéndole que, claro, obviamente estaba entregando un reino muy grande, poderoso a su hijo joven, y le está diciendo algo muy importante, diciéndole, guarda los preceptos que Jehová tu Dios nos ha mandado. Y observa y le dice, de la manera, no diciéndole, no hazlo como yo, sino se va más atrás aún, dice, de la manera como está escrito en la ley de Moisés, que fue lo que el rey David hizo, ir al origen, y está invitando a su hijo a ceñirse a los mandamientos de Dios. Y le recuerda la promesa que Dios le había hecho a David, diciendo que si, en el verso 4 voy a volver a leerlo, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Cuando se habla en la Biblia de el varón como figura de generacional, obviamente está hablando de que su vida y su trabajo va a trascender más allá, ¿no? De que lo que ha sucedido en la vida, en el periodo de vida del rey David, va a ir más allá y va a tener continuidad. Es decir, sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos van a continuar lo que él hizo, ¿no? Y es algo que yo creo que todos queremos, ¿no? ¿Cuántos queremos que todo lo que estamos haciendo y construyendo y edificando en nuestras vidas y en nuestras familias acabe en nada? No, todos queremos que trascienda, todos queremos que tenga fruto abundante, ¿no?
Y como digo, el rey David había logrado grandes logros territoriales, grandes avances, restableciendo el culto a Dios, ¿no? Y todo esto que ya se había logrado, estaba entregando ahora a su hijo Salomón. Al rey David, Dios no le permitió edificar un templo y un palacio para él. En la época del rey David se estableció los cultos y la adoración en los lugares altos. Pero Dios no se lo permitió. Dice aquí, fíjate, en Primera de Crónicas, es un libro que está un poquito después, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3, dice: Mas Dios me dijo, está hablando el rey David, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre me escogió a mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dice, y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Había un deseo en el corazón de David, que era, ya que el reino está establecido, establecer también un lugar físico de adoración, un templo, ¿no? Y Dios lo frenó y le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y está aquí, pues, transmitiendo esa promesa que Dios le había dado, ¿no? Y efectivamente, ahora sí entrando ya en la época de Salomón, pues toma el desafío, toma el reino grande que su padre le está entregando, todas las promesas, todos los retos que había ya en la puerta, y Dios afirma su reino. Y sobre todo lo afirma porque Salomón avanzó en la dirección correcta cuando arrancó con su reino. Primero se casó con la hija de Faraón y la trajo a vivir a Jerusalén, cosa que estuvo fenomenal. Y en Primera de Reyes, vamos a volver a Primera de Reyes, estamos viendo un poquito de historia, pero es contexto para llegar al punto que esta mañana quisiera enfocarme. Primera de Reyes, capítulo 3. Ya estamos con el rey Salomón. Primera de Reyes 3:3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido tanto que no habrá
no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, la porción en donde nos habla acerca de ese momento, ¿no?, en el que Salomón pidió sabiduría y recibió exactamente lo que él quería y aún más. Sobre todo, podemos ver cómo había una preocupación en este punto de la vida de Salomón por hacer bien las cosas. ¿No es así? Él estaba preocupado por dirigir bien a ese pueblo numeroso, grande, a estos retos tan grandes y desafíos tan grandes que tenía de construir un sitio hermoso, un templo hermoso para Dios, de darle continuidad al reto tan grande que había recibido de su predecesor, ¿no? Yo muchas veces me veo también como Salomón y yo quisiera invitarte a mirar esto también como Salomón. Estamos recibiendo una herencia, tú y yo, ¿no? Y hemos recibido una herencia que estamos ahora mismo pues gestionando. Puedes ver tu reino como tu familia, puedes ver los desafíos individuales que tienes y estás recibiendo de parte de Dios retos y desafíos. Y tenemos que pedirle al Señor ayuda para hacerlo bien, ¿no? Para hacerlo bien, para hacer crecer. Yo, por ejemplo, ministerialmente hablando, yo veo el ministerio de Betel, que ya tiene, ¿cuántos años cumplimos? 30 años. Vamos para 31 ya, ¿no? Y Dios ha hecho cosas grandes, tremendas por todas las naciones. Y yo veo cómo, por ejemplo, Elías ya tiene años, no sé cuántos años más nos va a durar aquí entre nosotros, pero hay un reto, ¿no? No sé si lo ves como Salomón, de continuar esto y hacerlo crecer más, ¿no? Y eso no depende solo de mí, sino depende incluso de muchos más que vienen detrás de mí. Y para todo eso necesitamos que Dios nos pueda ayudar. Eso es ministerialmente, pero luego en mi familia veo muchos retos también, ¿no? Yo muchas veces a mis hijos les digo que ellos obviamente están creciendo en un hogar que desde el principio hemos puesto fundamentos cristianos y parece que todo está en orden, ¿no? Que todo es fácil, ¿no? No han tenido un contexto difícil familiar, mis hijos, estoy hablando de ellos, pero es importante que ellos puedan, quizás Salomón le pasó igual, ¿no? Creció en un palacio y no tuvo dificultad ni hambre probablemente, ¿no? Sin embargo, fue capaz en este punto, podemos ver, de reconocer que necesitaba de Dios, que necesitaba de Él. Y es muy bonito poder ver esta reacción. Pero la vida es muy larga y vamos a seguir avanzando en la vida de Salomón. En el capítulo 9 de Primera de Reyes, Salomón cumple el mandato de edificar el templo, lo hace de manera asombrosa, lo consagra y lo dedica al Señor, traslada el arca del pacto a su interior, restablece ahí los sacrificios en el templo, y tú puedes ver cómo él aprendió de lo que su padre hizo mal y él hace bien las cosas en el orden correcto. Y en el versículo 1 dice, y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, fíjate, como le había aparecido en Gabaón. Son dos momentos importantes en la vida de Salomón. El primero, donde tuvo ese encuentro y le pidió sabiduría, y ese es el segundo, dice, igual como pasó en aquella vez. Y le dijo Jehová, verso 3, yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre sobre ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, aquí hay una condición ya, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado,
y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Nuevamente Dios confirmando ahora la promesa sobre él. Dice más, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, dice, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se burlará, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que habían sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Había una condición, ciertamente, Salomón estaba haciendo bien las cosas, había logrado el reto de construir el templo y su palacio, y lo hizo de una manera asombrosa. Tenía flipando a todos los reyes de esa época, le visitaban, le llevaban regalos y hacían negocios con él, y era un reino, vamos, lo había cogido aquí y lo había llevado acá, después de que se lo entregó su padre. Era impresionante, lo había subido de nivel, pero había una condición. Le dijo, ojo, Dios le dice, yo lo he santificado de acuerdo a lo que tú me has pedido, de acuerdo a tu deseo, yo lo he hecho. Pero no te apartes, no te apartes. Dios sabe el corazón del hombre. Y por eso es bien importante que observemos la vida del rey Salomón, porque el hecho de que hoy estemos bien no significa que mañana vamos a estar bien. No sé si me explico. Tenemos que cuidar, dice la Biblia, nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros pasos. Estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera, pedimos la ayuda al Señor, Él nos da gracia, y yo creo que todos podemos ver como cosas que estamos haciendo bien y cosas que no tan bien, ¿no? Siendo sinceros y para nosotros mismos. Pero aún lo que estamos haciendo bien no va a seguir bien si simplemente lo dejamos así. No, va a ir todo bien. Me estoy congregando, yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo tengo amigos cristianos, ¿no? Y yo ahí leo la Biblia, sí, oro antes de los alimentos. Y parece que como que todo va bien. Pero tenemos que entender que hay un compromiso fiel que mantener de continuo. En el capítulo 11 viene una parte trágica. El rey Salomón se aparta de Dios. La relación se convierte en religión. La relación que había aprendido con Dios por parte de su padre se diluye y se convierte en religión, se convierte en ritos, se convierte en vida superficial y se desvía. Dice en el verso 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ahí empezó, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo, agárrate, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El tipito se tiró
matrimonios con 1000 mujeres. Con 1000 mujeres. Es un tema, madre mía. Si con una requiere sabiduría, bueno, él tenía sabiduría. Tenía sabiduría, pero la usó mal. Fue tremendo. Yo el tema de las mujeres ya es una pregunta que yo tengo. Yo veo en los reinos reyes con muchas mujeres y es una de las preguntas que yo tengo con el Señor cuando me encuentre con Él. Dice, ¿por qué respaldó a hombres con cosas que estaban fuera del orden que Él estableció? Porque está claro en Génesis que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, ¿no? Y será una sola carne con ella. Y luego veo a Abraham que intenta ayudar a Dios y se echa una segunda mujer. Y luego otra. Y le siguen, y estos le siguen su ejemplo, pero mira de qué manera, hasta 1000. Entonces, pero yo algo que veo claro aquí es que como que Dios ese tema lo deja un poquito al lado, pero ¿sabes en qué se centra? En el corazón de Salomón. Se centra en el corazón de Salomón. Porque el problema ciertamente fue desobedecer, y al margen de que tuvo muchas mujeres, el problema es que se asoció con el mundo. Y su corazón lo apartó de Dios. Porque se unió a mujeres que expresamente Dios había establecido, y cuando tomaron la tierra de Canaán y el pueblo entró en Canaán y empezaron a conquistar tierras, Dios dio claramente instrucción al pueblo de Israel que no se iban a unir con los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque iban a terminar inclinándose en la adoración, en sus corazones a sus dioses y en idolatría y separados de Dios, obviamente, ¿no? Y esto fue el principal problema de Salomón, que su corazón lo inclinó, cayó en esto que ya Dios había dicho, ¿no? Y dice en el verso 4, ahí mismo donde estábamos leyendo, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Dice, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, pero con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, porque Salomón dirigió a Astoret, pero siguió a Astoret, diosa de los sidonos, y a Milcol, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. De ser un rey muy próspero, de establecer el culto en el templo, después comete esto. ¿Y sabes qué puedo ver? Cuando yo estaba analizando la vida de Salomón y luego venía yo una vez que me vine con Pati andando de casa aquí a la iglesia, pasando por un parque, y vi una imagen que quisiera transmitir, poneros a ver si me oye Pepe arriba. Si podemos poner una imagen en un parque, mira, esa primera imagen. Vi un árbol roto en el mes de mayo, no sé si acordáis que hubo mucho viento en Madrid, y un árbol lo vi así desquebrajado, y yo meditando en la vida de Salomón y en lo que también yo puedo ver de mí reflejado en él, yo puedo ver aquí este árbol. Fíjate, después de ver este árbol me acerqué, le hice otra foto, quisiera que vieras otra más. Mira, ahí está el punto de ruptura del árbol, lo tiró el viento. Otra foto más. Mira, vamos a detenernos aquí en esa foto, porque cuando yo la vi, me hizo reflexionar. Este árbol se cayó porque tenía una grieta, y esa grieta con el tiempo se fue pudriendo, permitió que entrara enfermedad dentro del árbol. Entró la enfermedad hasta el centro, eso que se ve como marrón. Bueno, lo negro es la parte, digamos, externa. Y cuando vino el viento y sopló fuerte, abajo completo. Y ve la siguiente foto, por favor. Ahí están los despojos, ya en el suelo. Y sabes, yo quise ponerte esas fotos porque a mí me habló mucho acerca de lo que es una grieta. Yo creo que
Salomón permitió grietas en su vida. Ciertamente él fue obediente, construyó el templo y Dios respaldó muchas cosas, pero esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Él fue para acumular 1000 mujeres, o sea, pasó tiempo, ¿no? Y para llegar a olvidarse de Dios y del culto a Dios y empezar a hacer culto a otros dioses, pues también pasó tiempo. Y fueron esas grietas que fueron calando poco a poco. Cuando yo veo un árbol con un clavo metido, pues me da pena, ¿no? Porque tú puedes sacar el clavo y bueno, se puede, la misma resina puede curarle. Pero muchas veces si la herida es muy fuerte, pues es un punto de enfermedad para el árbol. Cuando desgarras un árbol, Elías luego se enfada, ¿no? Que cuando podan desgarran las hojas. Pues por eso, porque al desgarrar estás pelando pues la corteza y permitiendo un punto de posible enfermedad para el árbol. Y yo creo que algo así es lo que sucede cuando empezamos a dar concesiones, cuando nos empezamos a olvidar de lo que Dios nos ha marcado para caminar y empezamos a desviarnos haciendo cosas que creemos buenas y que no vemos que realmente pueden afectarnos de manera seria. Las concesiones que hacemos con el mundo son como esas grietas, que son sutiles, que no las vemos, que no les damos importancia, pero que poco a poco pueden estar calando muy en el interior y de repente viene la caída. Tenemos que estar siempre definidos en nuestras convicciones, en la palabra de Dios, en lo que creemos. Yo creo que es bien importante que cuidemos no caer en religiosidad. Hablando con mis pastores en México, bueno, mi iglesia en México creo que tiene 40 y pico de años que se fundó, y yo conocí al Señor pues hace 20 y pico, ya llevaba más o menos unos 15 años de fundada, y yo me acuerdo todo el movimiento que había de gente conociendo a Dios en el tiempo que yo le conocí y la pasión que había para construir el edificio. Vendíamos todo lo que teníamos para cumplir la promesa de mensual, porque claro, la construcción del edificio principal para 5,000 personas se hizo en base a las promesas que cada persona hacía. Entonces había una pasión y un fuego por las cosas de Dios y por vivir una vida en santidad que de verdad te inspiraba, ¿no? Y no me importaba, a mí no me importó quedarme sin bicicleta y venderla por cumplir mi promesa, ¿no? Y bueno, yo era un joven de 16 años. Para mí era importante la bicicleta en ese tiempo. Pero fue algo que renuncié. Pero a lo que voy es que había una cierta pasión, un cierto euforia por agradar a Dios, por caminar en rectitud, por alinear nuestra vida. Y luego me comentaba cómo hay como una especie de frenazo en ese sentido. Dice que de repente ve familias de años, estamos hablando de muchos años, yendo a la iglesia solo pues por tradición el domingo, ¿no? Y ya se empieza a volver algo como religioso, ¿no? ¿Y cuándo es algo religioso? Pues cuando tú acudes a la iglesia para sentirte bien, pero luego entre semana eres otro, ¿no? Ya ni tus palabras cuidas. Y muchas veces eso sucede. Y eso puede suceder en nosotros y eso puede suceder en mí. Y yo tengo que estar alerta, ¿no? Y yo quisiera precisamente que meditáramos en eso esta mañana, de que cada uno de nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que estar comprometidos, activamente comprometidos con lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender que los dones que tenemos no sustituyen la fidelidad que le debemos. Salomón tenía un don impresionante de sabiduría, asombraba a todos los reinos, pero eso no sustituyó la fidelidad que él le debía a Dios.
Yo creo que tenemos que estar observando nuestra vida. Cuando estamos casados, nuestra esposa observa nuestra vida, ¿no? Los casados lo sabéis perfectamente. O tú observas a tu esposa. Y por eso es muy sano casarse. Porque nos autoobservamos y nos podemos ayudar, ¿no? Y entre los amigos pasa lo mismo, el grupo de jóvenes. Nos observamos. Y si somos amigos, como los matrimonios son amigos también, podemos ayudarnos, observándonos y para estar alertas en caminar en fidelidad, alertas y observar nuestra fidelidad. Quisiera que leyéramos un pasaje más en Mateo. Es un pasaje que muchos conocéis. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7. Ya voy a ir terminando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es una porción, una parábola que dio Jesús, hablando precisamente de ese fundamento que necesitamos, ¿no?, en nuestra vida. Porque tenemos que estar bien cimentados para poder resistir los momentos críticos en la vida, porque los hay, todos, sin falta, todos tenemos momentos críticos de pruebas, de dificultades. Y ahí es cuando nuestro árbol se resiente, y si hay fisuras, por el punto débil quiebra, ¿no? Pero si estamos celosos guardando nuestra fidelidad con Dios, estaremos fuertes. Pues ya para terminar con la vida de Salomón, obviamente Dios nos está hablando aquí de advertir, nos está advirtiendo de no asociarnos con el mundo, ¿no?, sino ir en contra de la corriente del mundo. Y yo creo que es importante ser claro y radical en este concepto. Al menos en mi familia, Pati y yo, desde antes de tener hijos lo teníamos muy claro, ¿no? Y hemos intentado eso transmitir a nuestros hijos, ¿no? Enseñarles este principio, ¿no? El principio de que somos de Cristo y por tanto vamos en dirección contraria a la dirección del mundo, porque el mundo no está bajo el dominio de Cristo, sino bajo el enemigo. ¿No es así? Entonces, tenemos todo que pasarlo por el lente de la palabra. En ese sentido, por ejemplo, hablando de algo práctico, la moda que nos rodea, no nos la tragamos así nada más, sino la pasamos por el lente, por un lente crítico, ¿no? La miramos a través de la palabra de Dios. Y hay parte de la moda que es bonita y que con el lente crítico la filtramos, pero hay parte de la moda que no, ¿no? Entonces, cosas prácticas, hablamos con nuestros hijos y nosotros mismos las aplicamos, claro. Las palabras, por ejemplo, y el lenguaje que usamos. Puede ser algo que lo puedes considerar superficial, pero al final forma parte de tu entorno, de tu día a día, ¿no? Lo mismo tenemos que pasarlo por el filtro crítico, ¿no? Y digo la palabra crítico porque tenemos que desarrollar actitudes críticas, ¿no? No comernos todo lo que la televisión lanza o los carteles publicitarios, sino filtrarlo. Y esa es una manera también de ir cuidando
nuestra fidelidad a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, y estoy hablando a nuestros hijos, pero estoy hablando también a aquellos que no tienen hijos, sus propias vidas, ¿no? Tenemos que ser autocríticos, persuadir, por ejemplo, a nuestros hijos, enseñarles, convencerles, con la ayuda del Señor, claro, con el Espíritu Santo, a no seguir la corriente del mundo, sino alinearnos a Dios completamente. Incluso muchas veces es necesario hasta estorbarles o estorbarnos a nosotros mismos, ¿no? Para no caer en ello. Quisiera terminar con un versículo en Salmo capítulo 1. Es un salmo que hemos aprendido en el campamento de niños, pero lo aprendimos en una versión muy fácil para ellos. No sé si los maestros se acuerden, pero si les digo, ahora que me lo digan, a lo mejor los pillo. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Y luego dice, verso 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. El principio es estar alineado a Dios. Que la ley del Señor nuestra delicia esté en la ley del Señor, como dice el verso 2. Día y noche. Me gustaría que termináramos orando, y si podemos ponernos de pie, por favor. No quiero tomar mucho tiempo, pero me gustaría dar la oportunidad, y si quieren subir los músicos una vez, me gustaría dar la oportunidad de reflexionar un poco sobre esto, e incluso de buscar al Señor y pedirle que Él nos pueda ayudar, en concreto a aquellos que quieran, por ejemplo, pasar aquí delante del Señor, decirle: Señor, yo tengo una grieta, he identificado esta mañana, o ya la tenía identificada, pero quiero plantarle cara hoy. Yo tengo una grieta en mi tronco. Quiero pedirte que la sanes, que me restaures y que no caiga cuando venga el viento. Vale, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitarte que, si tú eres una persona que identifica esto, que puedes identificar esta grieta en tu vida, y quieres pasar aquí delante, puedes pasar con libertad. Vamos a orar juntos, vamos a adorar al Señor. Y dice la palabra que Él está aquí en medio de la oración de su pueblo. Y su Espíritu Santo te va a ayudar y nos va a ayudar a todos a caminar con integridad y fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Pasa con confianza. Pasa con confianza. No es para juzgarte. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros dones, toda nuestra capacidad humana nos limita y no podemos sostener nuestra fidelidad basándonos en nosotros mismos.
Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos unja. Nos dé esa capacidad, Señor, que es sobrenatural, para que junto con nuestra voluntad, Señor, podamos cerrar brechas, Señor. Podamos construir un reino, dar continuidad a un reino que te honre en todo tiempo, Señor, y durante todo el tiempo de nuestro reino, Señor. Señor, manténnos nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a no caer, sino a mantenernos con intensidad, honrándote, bendiciendo a los que están a nuestro alrededor, extendiendo tu dominio sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, sobre nuestra familia. Y que al final del tiempo, Señor, podamos no ver ruina, sino ver un reino edificado. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Haznos conscientes cada día, Señor. Haznos conscientes cada día, Señor, que necesitamos mantener nuestra pasión fiel y fidelidad a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a adorarle así como estamos.